el vikingo que vio el fin del mundo en las tierras ancestrales de Noruega, donde los fiordos cortaban la costa como cicatrices de los antiguos dioses, y donde el viento del norte susurraba leyendas de héroes olvidados. Se alzaba la aldea de Fjord. Era el año 875 después de Cristo. Aunque pocos en estas tierras remotas llevaban la cuenta de los años según el calendario cristiano. Para ellos, el tiempo se medía en inviernos sobrevividos, en cosechas recogidas, en batallas ganadas y en historias contadas junto al fuego. La aldea de Bjornholm no era como las demás, construida en una península rocosa que se adentraba en las aguas oscuras del fiordo. Estaba protegida por 3 lados por el mar tempestuoso y por el cuarto lado por una muralla de piedra y madera que sus ancestros habían erigido generaciones atrás. Las casas, construidas con troncos enormes de pino y roble, se aferraban a la tierra como barcos varados, sus techos cubiertos de hierba verde que ondeaba con el viento como la melena de un caballo de guerra. En el centro de la aldea se alzaba el gran salón, una estructura imponente que podía albergar a 300 personas sentadas en sus largos bancos de madera. Las vigas del techo estaban talladas con runas y símbolos que contaban la historia de los antepasados, serpientes entrelazadas, representando a Jormungandr, la serpiente del mundo, martillos que honraban a Thor, el protector de Midgard, cuervos que simbolizaban a Hugin y Munin, los mensajeros de Odín. Pero ahora, en este año particular, algo había cambiado en el corazón de Bjornholm. Una tensión palpable se extendía por las calles empedradas, se sentía en las conversaciones susurradas en los mercados, se manifestaba en las miradas esquivas durante las comidas comunales. La aldea estaba dividida, no por guerras entre clanes o disputas por territorio, sino por algo mucho más profundo y perturbador. Una crisis de fe que amenazaba con destruir la identidad misma de su pueblo. Los misioneros cristianos habían llegado 3 años atrás, procedentes de las tierras del sur donde, según decían, un Dios único había demostrado su poder sobre todos los demás dioses. No llegaron como conquistadores con espadas y escudos, sino como hombres humildes, vestidos con túnicas simples, llevando libros extraños escritos en lenguas que pocos entendían, pero cuyas historias, una vez traducidas, resonaban con un poder que inquietaba hasta los guerreros más valientes. El líder de estos misioneros era un hombre llamado Padre Anselmo, un monje benedictino de unos 50 años cuyo rostro curtido por el sol y marcado por las líneas de una vida dedicada a la oración, irradiaba una paz que los vikingos nunca habían visto antes. Sus ojos, de un azul profundo como el mar en calma, parecían ver a través de las defensas más sólidas y tocar algo en el alma que la mayoría había olvidado que existía. Hermanos del Norte, había dicho en su primer discurso en el gran salón, hablando en un nórdico antiguo que había aprendido durante años de preparación. No vengo a destruir vuestras tradiciones, sino a revelaros una verdad que trasciende todas las tradiciones. Vuestros antepasados buscaron lo divino en los vientos, en los truenos, en las batallas, pero lo que buscaban tiene un nombre, tiene un rostro, tiene un corazón que late por cada uno de vosotros. En el centro de esta revolución espiritual se encontraba Arturo Björnsen, un guerrero de 28 años, cuyo nombre ya era una anomalía entre su pueblo. Su padre, Vijay Aren el Grande, había tenido un sueño la noche antes de su nacimiento, en el que una voz misteriosa le había susurrado ese nombre extranjero. Arturo, había dicho la voz, porque será un rey entre los corazones de los hombres, aunque no lleve corona de oro, ni gobierne desde un trono de madera tallada. Arturo había crecido siendo diferente, mientras otros niños soñaban únicamente con ser grandes guerreros que morirían gloriosamente en batalla, para ser llevados
al Valhalla por las valquirias. Él se preguntaba sobre el propósito más profundo de la existencia. ¿Por qué luchaban? ¿Por qué sufrían? ¿Por qué los buenos morían jóvenes, mientras los malvados a veces vivían hasta edades avanzadas? Su físico correspondía a su linaje vikingo alto y musculoso, con hombros anchos forjados por años de remar en los drakers y blandir espadas en el entrenamiento. Su cabello, del color del trigo maduro bajo el sol de verano, le caía hasta los hombros en ondas naturales que las mujeres de la aldea consideraban especialmente atractiva. Pero eran sus ojos los que lo distinguían, un azul tan intenso que parecía reflejar tanto el cielo como las profundidades del océano, y en ellos brillaba una inteligencia inquieta que constantemente buscaba respuestas a preguntas que otros ni siquiera sabían que existían. Arturo había demostrado su valor en batalla en múltiples ocasiones. A los 16 años había participado en su primera incursión, navegando hasta las costas de Escocia, donde había luchado con la ferocidad de un oso y la astucia de un lobo. Sus compañeros habían regresado cantando historias de cómo había salvado a 3 hombres de la muerte segura y cómo había demostrado misericordia hacia los enemigos derrotados. Algo inusual, pero respetado entre los vikingos más sabios. Pero la guerra nunca había satisfecho completamente su alma. Después de cada batalla, mientras otros celebraban con hidromiel y canciones, Arturo se retiraba a contemplar las estrellas, preguntándose si realmente existía un propósito más grande para toda la violencia y el sufrimiento que había presenciado. Ahora, con la llegada de los misioneros cristianos, esas preguntas que había llevado en silencio durante años, finalmente tenían eco en las enseñanzas que escuchaba, pero también traían una confusión más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La primera persona en la aldea que había abrazado completamente la nueva fe había sido Astrid Erikstato, la hija del jarl local. Astrid era considerada la mujer más hermosa en 100 millas a la redonda, pero su belleza era solo el comienzo de lo que la hacía especial. Su cabello era como oro líquido que capturaba y reflejaba la luz, de manera que parecía tener vida propia. Sus ojos, de un verde esmeralda que recordaba los bosques de pino en primavera, brillaban con una inteligencia aguda y una compasión profunda que había sanado más heridas emocionales en la aldea que todas las medicinas de las curanderas juntas. Pero lo que realmente distinguía a Astrid era su corazón. Desde niña había mostrado una empatía extraordinaria hacia todos los seres vivos. Era conocida por cuidar animales heridos, por llevar comida a las viudas ancianas, por consolar los niños huérfanos. Su bondad natural había hecho que la transición al cristianismo pareciera casi inevitable para quienes la conocían bien. La relación entre Arturo y Astrid había comenzado cuando ambos eran adolescentes. Durante el festival de la cosecha, 5 años atrás, cuando Arturo había visto a Astrid ayudando a una anciana que había caído y se había lastimado la pierna. La mayoría de los jóvenes estaban ocupados con las competencias y las celebraciones, pero Astrid había dejado todo de lado para asegurar que la mujer recibiera la atención que necesitaba. ¿Por qué haces esto?, le había preguntado Arturo. Más tarde, cuando se encontraron caminando por la orilla del fiordo, bajo la luz plateada de la luna llena. Che, había respondido Astrid, genuinamente confundida por la pregunta. Cuidar de otros cuando podrías estar divirtiéndote. Sacrificar tu propia felicidad por la comodidad de extraños. Astrid se había detenido, sus pies descalzos, hundiéndose ligeramente en la arena húmeda. ¿Acaso no sientes dolor cuando ves el sufrimiento de otros? Sí, había admitido Arturo. Entonces, ya conoces la respuesta. Si puedo aliviar ese dolor con un pequeño esfuerzo de mi parte, ¿cómo podría no hacerlo? Esa conversación había marcado el comienzo de algo profundo entre ellos. No era solo atracción física,
aunque esa ciertamente existía. Era un reconocimiento mutuo de almas que buscaban algo más elevado que los placeres simples de la vida vikinga tradicional. Durante los años siguientes, habían compartido incontables conversaciones bajo las auroras boreales, caminando por los acantilados que rodeaban la aldea, navegando en pequeños botes por las aguas tranquilas del fiordo. Habían hablado de filosofía, de los misterios de la existencia, de sus sueños para el futuro. Aunque nunca habían declarado formalmente su amor, todos en la aldea daban por sentado que eventualmente se casarían. Pero entonces llegaron los misioneros Y2Do Cambio. Astrid había sido una de las primeras en asistir a las reuniones que el padre Anselmo celebraba en una pequeña cabaña en las afueras de la aldea. Al principio había ido por curiosidad, atraída por las historias de un Dios que supuestamente amaba a toda la humanidad por igual, independientemente de su posición social, su riqueza o sus logros en batalla. Escuchen estas palabras. Había dicho el padre Anselmo durante una de esas primeras reuniones, leyendo de un manuscrito cuidadosamente preservado, porque son las palabras del mismo Cristo. Han venido a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Las palabras habían resonado en el corazón de Astrid como nada que hubiera escuchado antes. Durante toda su vida, había sentido el peso de tratar de aliviar el sufrimiento que veía a su alrededor, pero siempre había parecido una tarea imposible e interminable. La promesa de descanso de un yugo fácil y una carga ligera hablaba directamente a su alma cansada. Durante las semanas siguientes, Astrid había asistido a más reuniones, había hecho incontables preguntas, había escuchado historias de milagros, de perdón, de transformación, y gradualmente, algo dentro de ella había comenzado a cambiar. La noche que decidió bautizarse fue una noche que Arturo recordaría por el resto de su vida mortal. Habían estado sentados en su lugar favorito, una pequeña colina que daba vista tanto al fiordo como a las montañas distantes, cuando Astrid le había tomado las manos y le había contado su decisión. Arturo había comenzado, su voz temblando, ligeramente por la emoción. He encontrado algo que he estado buscando toda mi vida, sin saber que lo buscaba. ¿Qué quieres decir?, había preguntado él, aunque una parte de él ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Este Dios cristiano no es como nuestros dioses ancestrales. No pide sacrificios sangrientos, no demanda conquistas, no se complace en la violencia. Pide amor hacia Él, amor hacia nuestros semejantes, incluso amor hacia nuestros enemigos. Arturo había sentido una punzada de algo que no podía identificar completamente. Era celos, miedo, pérdida. ¿Y qué hay de nuestros antepasados? Van a arder en los fuegos del infierno cristiano por haber adorado a Thor y Odín. El padre Anselmo dice que Dios juzga los corazones, no las palabras o los rituales. Nuestros antepasados buscaron la verdad con los medios que tenían disponibles. ¿Quién sabe cómo Dios ve esa búsqueda sincera? ¿Y nosotros? ¿Qué hay de lo que hemos construido juntos? Astrid había apretado sus manos con más fuerza. No tiene que cambiar nada entre nosotros, Arturo. De hecho, creo que podría hacer que nuestro amor sea aún más profundo, más verdadero. Este Dios bendice el amor verdadero entre un hombre y una mujer, pero Arturo había sentido que algo fundamental sí había cambiado. No era que Astrid lo amara menos, sino que ahora amaba algo más, algo que él no entendía ni compartía, y esa brecha, por pequeña que fuera, se sentía como un abismo. Una semana después, Astrid había sido bautizada en las aguas heladas del fiordo, con una multitud de curiosos observando desde la orilla. Arturo había estado allí,
de pie entre sus amigos guerreros, viendo a la mujer que amaba sumergirse en las aguas bajo las manos del padre Anselmo. Cuando ella había emergido, con el cabello dorado pegado a su rostro y los ojos brillando con una alegría que él nunca había visto antes, Arturo había sentido que estaba viendo a una extraña. Era la misma Astrid, pero también era alguien completamente diferente. Llamada de atención 1-4 minutos. Si esta historia te está cautivando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Te aseguramos que lo que viene a continuación superará todas tus expectativas. El mejor amigo de Arturo, Björn Ironhand, había reaccionado al bautismo de Astrid con una furia que sorprendió a todos los presentes. BJRN era todo lo que se esperaba de un guerrero vikingo tradicional, feroz en batalla, leal a sus amigos hasta la muerte, y absolutamente devoto a los antiguos dioses y tradiciones de su pueblo. Físicamente, BJRN era una fuerza de la naturaleza, más alto incluso que Arturo, con hombros tan anchos que tenía que girar de lado para pasar por algunas puertas. Su cuerpo era una máquina de guerra forjada por años de entrenamiento brutal. Su cabello y barba eran de un rojo ardiente que brillaba como cobre bajo la luz del sol, y sus ojos verdes tenían la intensidad de un gato salvaje acechando a su presa. Las manos de BJRN, que le habían dado su apodo Ironhand, eran legendarias. En toda la región se decía que podía doblar barras de hierro con la fuerza de sus dedos, y había demostrado esta habilidad en más de una ocasión durante celebraciones y competencias. Pero era su destreza con las armas lo que realmente lo distinguía. En su hacha de guerra, un arma magnífica con un mango de roble y una hoja que brillaba como plata pulida, se había convertido en una extensión de su propio brazo. Esto es traición. Había rugido después del bautismo, dirigiéndose a un grupo de guerreros que se habían reunido en el gran salón. Traición a nuestros antepasados, traición a nuestros dioses, traición a todo lo que somos. Eric el sabio, el consejero más respetado de la aldea, había levantado una mano arrugada para pedir silencio. Eric era un hombre de más de 70 años, cuya barba blanca como la nieve le llegaba hasta la cintura, y cuyos ojos grises habían visto más inviernos que cualquier otra persona viva en Björnholm. Su mente seguía siendo aguda como una espada recién forjada, y su memoria contenía más historias, leyendas y sabiduría ancestral que cualquier bardo profesional. Cuidado con las palabras, joven BJRN, había dicho Eric con su voz profunda y medida, que aún llevaba la autoridad de décadas de liderazgo sabio. La traición implica un engaño deliberado hacia aquellos que confían en ti. ¿Acaso Astrid ha engañado a alguien? ¿Ha ocultado sus nuevas creencias? ¿Ha atacado a quienes piensan diferente? ¿Ha abandonado a Thor? Había replicado BJRN, golpeando la mesa con su puño cerrado, de tal manera que hizo saltar las copas de Hydromir. Ha dado la espalda a Odín. Ha escupido sobre las tumbas de sus antepasados. O quizás había sugerido Eric, acariciándose pensativamente la barba. Ha encontrado una manera diferente de honrar la búsqueda de la verdad que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo. Nuestros antepasados navegaron a tierras desconocidas no porque despreciaran sus hogares, sino porque tenían el valor de explorar lo inexplorado. Otros guerreros habían comenzado a intervenir en la discusión. Ragnar el joven, un hombre de la edad de Arturo, conocido por su temperamento impulsivo, había apoyado fervientemente a BJRN. Eric tiene razón en que no debemos condenar a Astrid por explorar, había declarado, pero también tiene razón BJRN en que hay límites. ¿Qué siguiente? Vamos a permitir que extranjeros vengan y nos digan que nuestras esposas deben cubrirse como las mujeres del sur, que nuestros guerreros deben convertirse en corderos.
por otro lado, Magnus el Navegador, un hombre mayor conocido por sus largos viajes comerciales a tierras distantes, había ofrecido una perspectiva diferente. He visto muchas tierras, muchas culturas, muchos dioses, había dicho con la autoridad de alguien que había navegado más allá del horizonte conocido. En cada lugar que he visitado, he encontrado personas que buscan lo mismo a propósito: esperanza, paz. Quizás la forma no importa tanto como la sinceridad de la búsqueda, pero había sido la voz de Olef el Skald, el bardo de la aldea, que había traído una perspectiva única a la discusión. Olef era un hombre delgado de mediana edad, con dedos largos y elegantes que danzaban sobre las cuerdas de su arpa con la misma destreza que un guerrero manejaba su espada. Su memoria contenía miles de historias, poemas y canciones, y se decía que podía recitar la genealogía de cualquier familia noble en Noruega sin cometer un solo error. Amigos míos, había comenzado Olef, con su voz melodiosa que podía hipnotizar a una audiencia durante horas. Como guardián de nuestras historias, permítanme recordarles algo. En nuestras propias leyendas, ¿cuántas veces hemos escuchado de dioses que adoptaron formas diferentes para probar a los mortales? ¿Cuántas veces Odín se disfrazó como un viajero anciano para caminar entre los hombres? Es posible que este Dios cristiano sea simplemente otra manifestación de la divinidad que nuestros antepasados buscaron bajo diferentes nombres. Esta perspectiva había sembrado semillas de duda incluso entre los más tradicionalistas. La idea de que los dioses pudieran revelar aspectos diferentes de sí mismos a diferentes pueblos no era completamente ajena a la mentalidad nórdica. Pero BJRN había permanecido inflexible. «Están jugando con palabras», había exclamado. «Thor es Thor, Odín es Odín. No son máscaras que usa un dios extranjero para confundirnos». «¿Y cómo lo sabes con tanta certeza?», había preguntado una voz desde el fondo del salón. Todos se habían volteado para ver quién había hablado, y se habían sorprendido al descubrir que era Ingrid la sanadora, una mujer anciana que rara vez participaba en discusiones públicas, pero cuya sabiduría en asuntos de hierbas medicinales y el corazón humano era legendaria. Ingrid tenía más de 60 años, con cabello plateado que llevaba trenzado en patrones intrincados y ojos de un azul tan pálido que parecían casi blancos. Sus manos, arrugadas pero aún firme, habían traído incontables bebés al mundo y habían cerrado los ojos de igual número de moribundos. Si había alguien en la aldea que había visto la vida en todas sus formas, era Ingrid. «He visto morir a muchas personas», había continuado con su voz suave pero penetrante. «He visto guerreros valientes gritar de terror en sus últimos momentos, porque no estaban seguros de que Valhalla realmente los esperara. He visto madres llorar sobre los cuerpos de sus hijos mientras preguntaban por qué los dioses permitían tal sufrimiento. He visto hombres buenos sufrir mientras hombres malvados prosperaban. Y me he preguntado, ¿qué clase de justicia divina permite tales cosas?». El salón había quedado en silencio. Ingrid rara vez hablaba de sus experiencias más profundas, y cuando lo hacía, todos escuchaban. «Pero cuando miro a Astrid ahora», había continuado, «veo algo que nunca había visto antes en alguien que enfrenta los misterios de la vida y la muerte. Veo paz, no la resignación amarga de quien se ha rendido, sino la paz serena de quien ha encontrado respuestas reales. Si esa paz viene de un Dios diferente, o del mismo Dios bajo un nombre diferente, ¿por qué debería importarnos tanto el nombre?». Las palabras de Ingrid habían tenido un impacto profundo en la audiencia. BJRN había parecido momentáneamente desconcertado, aunque rápidamente había recuperado su compostura beligerante. Arturo había escuchado todo este debate desde un rincón del gran salón.
pero sus pensamientos habían estado en otro lugar. Cada palabra pronunciada, a favor o en contra del cristianismo, había aumentado la tormenta en su corazón. ¿Cómo podía tomar una decisión tan monumental cuando las personas más sabias que conocía estaban tan divididas? Durante las semanas siguientes a estos debates públicos, Arturo había comenzado a experimentar algo que nunca había sentido antes, una crisis existencial tan profunda que afectaba cada aspecto de su vida diaria. Sus noches se habían convertido en sesiones de insomnio, donde daba vueltas en su lecho de piel, mientras su mente corría en círculos interminables de preguntas sin respuesta. ¿Era posible que todo en lo que había creído durante sus 28 años de vida fuera falso? ¿O era igualmente posible que esta nueva religión fuera simplemente otro engaño, más sofisticado que las supersticiones locales, pero engaño? Al fin, ¿cómo podía un hombre mortal discernir la verdad divina de la ilusión humana? Las responsabilidades diarias de la vida vikinga continuaban exigiendo su atención. Como uno de los guerreros principales de la aldea, Arturo tenía obligaciones de entrenar a los jóvenes, participar en expediciones de caza, ayudar en la construcción y reparación de edificios, y defender la aldea si era necesario. Pero, cada vez más difícil concentrarse en estas tareas. Durante una sesión de entrenamiento de espada con Ragnar el joven, Arturo había estado tan distraído que había recibido 3 golpes que normalmente habría bloqueado fácilmente. Ragnar, preocupado por su amigo, había bajado su arma. «¿Qué te sucede, hermano?», había preguntado con genuina preocupación. «Tu mente está claramente en otro lugar, en batalla. Esa distracción te costaría la vida». «Lo sé», había admitido Arturo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No puedo dejar de pensar en todo». «¿Te refieres a los asuntos religiosos?» «No solo eso. Me refiero a todo, al propósito, al significado. ¿Si acaso importa lo que hagamos o creamos?». Había fruncido el ceño. «Por supuesto que importa. Luchamos para proteger a nuestras familias, navegamos para traer riqueza a nuestro pueblo, vivimos para honrar a nuestros antepasados y ganar nuestro lugar en las sagas que contarán las generaciones futuras. Pero, ¿y si las sagas se olvidan? ¿Y si nuestras familias mueren? ¿Y si nuestro pueblo desaparece? ¿Qué queda entonces de todo nuestro esfuerzo?». Ragnar había permanecido en silencio durante un largo momento, claramente incómodo con la profundidad filosófica de la conversación. Finalmente había dicho: «Creo que estás pensando demasiado, amigo. Un guerrero debe actuar, no filosofar sin fin». Pero para Arturo, la acción, sin comprensión, se había vuelto imposible. ¿Cómo podía blandir una espada en batalla si no estaba seguro de que la causa fuera justa? ¿Cómo podía formar una familia si no sabía qué valores transmitir a sus hijos? ¿Cómo podía orar a los dioses si no estaba seguro de que existieran o de que fueran dignos de adoración? Sus conversaciones con Astrid se habían vuelto más raras y más tensas. Ella parecía irradiar una confianza tranquila en sus nuevas creencias, que contrastaba dolorosamente con la confusión tormentosa de él. Cuando estaban juntos, él se sentía como si estuviera mirando a través de un cristal. Podía verla, pero había una barrera invisible entre ellos. Arturo le había dicho durante una de sus caminatas vespertinas: «Puedo ver el dolor en tus ojos. Déjame ayudarte a encontrar la paz que he encontrado. Y si no quiero la misma paz que tú has...». Había respondido él, más bruscamente de lo que había pretendido. «¿Y si necesito encontrar mi propia respuesta, no simplemente aceptar la tuya?». Astrid había parado de caminar y se había volteado para mirarlo directamente. «No sé, de mi respuesta o tu respuesta. Arturo, se trata de la verdad, y la verdad no cambia según quien la busque». «Pero ¿cómo sabes que has encontrado la verdad
y no simplemente una ilusión convincente, porque ha cambiado mi corazón de maneras que puedo sentir pero no explicar completamente, porque ha traído luz a lugares oscuros de mi alma que ni siquiera sabía que existían, porque cuando oro a este Dios, siento una presencia real, amorosa, que responde. Los seguidores de Thor también dicen sentir su presencia durante las tormentas. Los devotos de Freya dicen experimentar su amor en la primavera. ¿Cómo distingues entre una experiencia real y una proyección de tus propios deseos? Astrid había suspirado profundamente. Quizás algunas preguntas solo pueden responderse a través de la experiencia directa, no del análisis intelectual. Esa conversación había dejado a Arturo aún más frustrado. Parecía que todos a su alrededor tenían certezas que él no podía alcanzar. BJRN estaba absolutamente seguro de que los antiguos dioses eran los únicos verdaderos. Astrid, igualmente segura de que había encontrado la verdad en el cristianismo. Eric el sabio parecía cómodo con la ambigüedad, pero incluso esa comodidad era una especie de certeza. Solo Arturo permanecía atrapado en un limbo intelectual y espiritual que lo estaba consumiendo lentamente. Las noches se habían convertido en su mayor tormento. Después de cada día lleno de responsabilidades cumplidas a medias y conversaciones que no llevaban a ninguna parte, se retiraba a su cabaña, donde la soledad amplificaba cada duda y cada pregunta hasta que se volvían ensordecedoras. Su cabaña, heredada de su padre después de la muerte de este en una incursión 2 años atrás, era un reflejo de su estado mental actual. Construida de troncos sólidos de roble que habían resistido incontables tormentas, tenía una sola habitación grande, con un hogar de piedra en el centro. Las paredes estaban decoradas con armas heredadas de sus antepasados, espadas con empuñaduras talladas con runas, escudos pintados con símbolos de su linaje, lanzas cuyas puntas brillaban incluso en la penumbra. Pero últimamente, estas reliquias familiares habían comenzado a sentirse como acusaciones silenciosas. Cada runa tallada parecía preguntarle por qué dudaba de las tradiciones que habían sustentado a su linaje durante generaciones. Cada arma parecía susurrar reproches sobre su falta de fe en los dioses que habían llevado a sus antepasados a la victoria. En el rincón más alejado del hogar se encontraba una pequeña estatua de madera de Thor, tallada por su propio abuelo. Durante toda su vida, Arturo había ofrecido pequeñas oraciones a esta figura antes de expediciones importantes o decisiones difíciles. Pero ahora, cada vez que miraba la estatua, se preguntaba si estaba hablando con una deidad real o simplemente con un pedazo de madera muerto. Una noche particularmente tormentosa de finales de otoño, cuando el viento del norte aullaba entre los pinos como los lobos de Fenrir y la lluvia golpeaba su techo como las lágrimas de los dioses, Arturo había llegado al punto de quiebre. Se había sentado en su silla favorita, una pieza robusta tallada de un solo tronco de roble por su abuelo, y había contemplado el fuego que danzaba en su hogar. Las llamas parecían hipnóticas, constantemente cambiando de forma, creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas de sus antepasados. ¿Qué debo hacer?, había murmurado en voz alta, dirigiéndose tanto a los dioses antiguos como al dios nuevo, si acaso alguno de ellos existía. ¿Cómo puede un hombre mortal elegir entre caminos cuando no puede ver hacia dónde conducen? El viento había respondido con un rugido más fuerte, como si la misma naturaleza estuviera gritando su frustración. La lluvia había aumentado su intensidad, tamboreando contra las ventanas con un ritmo que sonaba casi como música de guerra. Y fue entonces, en medio de esa cacofonía natural, que la barrera que Arturo había construido alrededor de sus emociones, finalmente se había roto. Las lágrimas habían comenzado como un goteo silencioso, apenas húmedo en sus mejillas, pero gradualmente habían aumentado en intensidad hasta convertirse en sollozos profundos
que sacudían todo su cuerpo. Era la primera vez en su vida adulta que lloraba así. La primera vez que permitía que la vulnerabilidad completa emergiera desde las profundidades de su alma. «No puedo más», había gritado hacia el techo de su cabaña, como si sus palabras pudieran atravesar la madera y llegar hasta cualquier dios que pudiera estar escuchando. «He dado vueltas a cada argumento, he considerado cada posibilidad, he buscado señales en cada tormenta y en cada amanecer. Si alguien, cualquiera, tiene respuestas reales, muéstremelas ahora». Sus palabras se habían perdido en el rugido del viento, pero no en el silencio de la eternidad. Gradualmente el llanto había dado paso al agotamiento. Los músculos de Arturo, tensos por semanas de estrés emocional, finalmente habían comenzado a relajarse. Sus párpados, pesados por la fatiga física y mental, habían comenzado a cerrarse contra su voluntad. Se había dirigido a su lecho, una estructura robusta, cubierta con pieles de oso y lobo que había cazado personalmente. Normalmente se habría desvestido y preparado adecuadamente para dormir, pero esa noche se había acostado completamente vestido, incluso con sus botas de cuero aún puestas. Mañana, había murmurado mientras cerraba los ojos, mañana encontraré una manera de decidir. Mañana tomaré un camino, cualquier camino, y dejaré de torturarme con estas preguntas sin respuesta. Pero lo que sucedió cuando cerró los ojos no fue el sueño reparador que esperaba, sino algo que desafiaría toda su comprensión de la realidad. La transición fue tan gradual que al principio no se dio cuenta de que algo extraordinario estaba. Había comenzado como una sensación de elevación, como si estuviera siendo levantado suavemente de su lecho por manos invisibles, pero infinitamente tiernas. No sentía miedo, solo una curiosidad profunda y una paz que no había experimentado en meses. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró en un lugar que no tenía nombre en ningún idioma humano. No había suelo sólido bajo sus pies, pero tampoco se sentía como si estuviera cayendo. Era como estar suspendido en un océano de luz líquida que lo sostenía con la misma facilidad que el agua sostiene a un nadador experto. Esta luz no era harsh o cegadora como la luz del sol de mediodía, sino suave y nutritiva, como si fuera hecha de amor puro, transformado en sustancia visible. A su alrededor se extendían lo que solo podía describirse como los cielos en capa. En cada nivel parecía contener maravillas que su mente mortal apenas podía procesar, en jardines de una belleza imposible, donde cada flor parecía cantar con su propia voz melodiosa. Ríos de agua cristalina que fluían hacia arriba en lugar de hacia abajo, formando cascadas invertidas que se perdían en la distancia. Estructuras arquitectónicas que desafiaban las leyes de la física, pero que de alguna manera se sentían perfectamente naturales y hermosas. Pero lo más sobrecogedor era la presencia de seres que claramente no eran humanos. Estos que inmediatamente supo que eran ángeles, se movían con una gracia que hacía que hasta los mejores bailarines humanos parecieran torpes por comparación. Algunos tenían formas vagamente humanoides, pero con una perfección y luminosidad que ningún mortal podría poseer. Otros eran formas geométricas vivientes de belleza indescriptible. Espirales de luz dorada que pulsaban con ritmos que correspondían a música que podía sentir en lugar de escuchar. Y entonces, desde el centro mismo de esta gloria inmensurable, una voz habló. No era una voz que se escuchara con los oídos físicos. De hecho, Arturo se dio cuenta de que ya no tenía oídos físicos, ni ojos físicos, ni ninguna parte física de su cuerpo. Era pura conciencia, pura alma. Y la voz hablaba directamente a la esencia de lo que él era. La voz contenía a multitudes. Era tierna como el susurro de una madre a su bebé, pero también poderosa como el rugido del océano durante una tormenta. Era antigua como las montañas, pero también fresca como la primera lluvia de primavera. Era masculina y femenina,
joven y anciana, familiar y completamente otra, todo al mismo tiempo. Arturo, hijo mío, dijo la voz, y cada sílaba resonó a través de cada fibra de su ser, como la nota perfecta de una campana divina. He escuchado tu clamor, he visto tu corazón sincero. Tienes hambre de verdad, y la verdad te será revelada. Arturo quiso responder, quiso hacer las 1000 preguntas que habían atormentado su mente durante meses, pero descubrió que en presencia de esta voz perfecta, todas sus preguntas se sentían pequeñas e innecesarias. Era como si la mera presencia de quien le hablaba fuera respuesta suficiente a todo lo que había necesitado saber. Sé que has luchado con dudas, continuó la voz con una compasión tan profunda que hizo que Arturo quisiera llorar y reír al mismo tiempo. Sé que has buscado sinceramente discernir la verdad de la falsedad. Esta búsqueda no ha sido una debilidad, sino una fortaleza. Los que aceptan respuestas fáciles sin cuestionamiento, a menudo construyen su fe sobre arena. Pero los que luchan con preguntas difíciles y siguen buscando, ellos construyen sobre roca sólida. Señor, logró articular Arturo, aunque no sabía cómo las palabras se formaban sin una boca física. ¿Eres tú el Dios de los cristianos? ¿O eres uno de los antiguos dioses que hablan bajo un nombre diferente? Una risa gentil resonó a través de los cielos, no burlona, sino llena de deleite paternal. Hijo mío, yo soy quien soy. Siempre he sido y siempre seré. Los nombres que los humanos me dan son como recipientes que intentan contener el océano, útiles para su comprensión limitada, pero incapaces de abarcar mi totalidad. Ampero, Thor, Odín, Freya, ¿eran real? Lo que tus antepasados buscaban en esos nombres era real. Su hambre de lo divino era real. Su deseo de poder, sabiduría y amor que trascendiera lo meramente humano era real. Pero veían sombras en una cueva y las confundían con la realidad que proyectaba esa sombra. Comenzaron a fluir a través de la conciencia de Arturo como un río de pura comprensión. Vio la historia de la humanidad desde el principio. Vio cómo cada cultura había buscado lo divino según su comprensión limitada. Vio cómo Dios había trabajado a través de esa búsqueda imperfecta para preparar gradualmente a la humanidad para una revelación más completa. Te mostraré lo que ha de venir, dijo la voz, para que puedas advertir a tu pueblo. Verás el fin de todas las cosas, pero también la esperanza que vendrá después. Comprenderás mi naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en una esencia divina. Conocerás mi plan desde el principio de la creación hasta su consumación. Llamada de atención 2-4 minutos antes del final. La Revelation que está a punto de recibir Arturo cambiará no solo su destino, sino el de toda la humanidad. No puedes perderte lo que viene. Dale like si esta historia te está impactando. De repente, ante Arturo se materializó lo que parecía ser un libro, pero no era como ningún libro que hubiera visto jamás. Sus páginas parecían estar hechas de luz solidificada, y las palabras escritas en ellas brillaban con una autoridad que hacía que cada letra pareciera viva. Era la escritura completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no como palabras muertas en una página, sino como verdad viva que se grababa directamente en su alma. El conocimiento fluyó hacia él no como información que debía memorizar, sino como sabiduría que se convertía en parte integral de su ser. Comprendió la doctrina de la Trinidad no como un concepto teológico abstracto, sino como una realidad experiencial en el Padre como la fuente de todo amor y autoridad, el Hijo como la perfecta expresión de la naturaleza divina en forma comprensible para la humanidad, el Espíritu Santo como la presencia activa de Dios trabajando en los corazones. Vio la historia de la salvación desplegarse a través de los milenios a la creación perfecta, la caída devastadora, la promesa de redención, el largo proceso de preparación a través de profetas y patriarcas, la encarnación milagrosa,
muerte sustitutoria, la resurrección victoriosa y la promesa del regreso glorioso. Pero entonces las visiones se volvieron más oscuras, más urgentes. Comenzó a ver eventos futuros que lo llenaron de una mezcla de terror y asombro. Vio el mundo como se volvería en los tiempos finales, una civilización globalmente conectada, pero espiritualmente fragmentada, donde la tecnología había avanzado más allá de lo que su mente del siglo IX podía comprender completamente, pero donde los corazones humanos permanecían tan desesperadamente necesitados de redención como siempre. Contempló el surgimiento de un líder mundial que uniría a las naciones bajo su autoridad a través de una combinación de carisma sobrenatural, poder político y control tecnológico. Este hombre sería la encarnación del anticristo profetizado en las Escrituras, poseído por Satanás mismo y dedicado a la destrucción final de todo lo que representara la fe verdadera. Vio la implementación de un sistema de control total, donde cada transacción, cada movimiento, cada palabra sería monitoreada y controlada a través de una marca que sería requerida para participar en la sociedad. Aquellos que rechazaran esta marca enfrentarían persecución, hambre y finalmente martirio. Pero también vio la fidelidad heroica de un remanente de creyentes que preferiría morir antes que comprometer su fe. Vio milagros sobrenaturales que sustentarían a los fieles durante los tiempos más oscuros de la historia humana. Vio ángeles luchando batallas invisibles en el reino espiritual, mientras los eventos finales se desarrollaban en el mundo físico. Y finalmente vio la segunda venida de Cristo en toda su gloria, el Rey de Reyes, descendiendo del cielo con poder y gran gloria, destruyendo a los ejércitos del mal con el aliento de su boca, estableciendo su reino de justicia perfecta en la tierra. Arturo, dijo la voz cuando las visiones llegaron a su fin, te envío ahora a vivir estos eventos, no como observador sino como participante. Experimentarás en carne propia las pruebas finales de la fe humana. Serás testigo del triunfo del bien sobre el mal. Y a través de tu experiencia, otros comprenderán la importancia de elegir correctamente mientras aún hay tiempo. Pero, Señor, preguntó Arturo, ¿por qué yo? ¿Por qué no alguien más sabio, más fuerte en la fe? Precisamente porque has luchado con dudas sinceras. Estarás equipado para ayudar a otros que luchan. Precisamente porque has buscado la verdad con tanto esfuerzo, podrás reconocerla cuando otros la rechacen. Y precisamente porque has amado profundamente y perdido, entenderás tanto el costo como el valor de la fidelidad. Con estas palabras, una transformación comenzó a ocurrir. Arturo sintió que su alma estaba siendo revestida nuevamente con un cuerpo físico, pero no el mismo cuerpo que había tenido antes. Este nuevo cuerpo se sentía similar pero mejorado, más fuerte, más resistente, capaz de sobrevivir en condiciones que habrían destruido su forma mortal anterior. La gloria celestial comenzó a desvanecerse gradualmente, como si estuviera siendo envuelto en capas de realidad física cada vez más densas. Pero el conocimiento que había recibido, la comprensión que había ganado y la presencia de Dios que había experimentado, permanecieron con él como una llama inextinguible en su corazón. Cuando finalmente abrió los ojos físicos, se encontró de pie en una calle que no se parecía a nada que hubiera visto jamás en su vida vikinga. Era de 2031, aunque Arturo no lo sabía aún. Los edificios que lo rodeaban se alzaban hacia el cielo como montañas artificiales, sus superficies brillantes, reflejando luces de colores que nunca se apagaban. Vehículos sin caballos se movían silenciosamente por caminos perfectamente lisos, transportando personas que vestían ropas extrañas y llevaban dispositivos luminosos en sus manos. El aire mismo era diferente, más pesado, cargado de olores químicos que sus pulmones vikingos nunca habían procesado. Los sonidos que llenaban el ambiente
no eran los familiares rugidos del océano o el susurro del viento entre los pinos, sino zumbidos electrónicos, conversaciones en idiomas que instintivamente comprendía, y el murmullo constante de una civilización que nunca dormía. Miró hacia abajo y se sorprendió al descubrir que ya no vestía sus pieles y armadura tradicionales. En su lugar, llevaba ropas modernas que, milagrosamente, le quedaban perfectas y se sentían naturales en su cuerpo. Más sorprendente aún, cuando pensó en comunicarse, descubrió que podía hablar y entender múltiples idiomas con fluidez sobrenatural. Sus primeros días en este mundo futuro fueron de asombro y creciente horror. La tecnología había avanzado de maneras que desafiaban la imaginación en pantallas holográficas. Flotaban en el aire mostrando información e imágenes. La inteligencia artificial controlaba casi todos los aspectos de la vida diaria. Las personas podían comunicarse instantáneamente con cualquier otra persona en el planeta. Pero había algo profundamente siniestro bajo la superficie brillante de esta sociedad. Un líder mundial había emergido, un hombre conocido simplemente como el líder, cuya imagen aparecía en cada pantalla, en cada edificio público, en cada esquina de cada calle. Sus discursos se transmitían automáticamente a todos los dispositivos del mundo, y su presencia se sentía como una opresión espiritual que pesaba sobre toda la humanidad. Arturo reconoció inmediatamente las señales que había visto en sus visiones apocalípticas. Este era el anticristo profetizado, el hombre de pecado que se opondría a todo lo que representara la verdad divina. El sistema de control era exactamente como había visto en su visión celestial. Cada persona llevaba un chip subcutáneo que servía como identificación método Dupango, localizador personal y monitor de salud. Sin este chip, era imposible comprar comida, acceder a transporte, entrar a edificios o incluso recibir atención médica. Pero Arturo sabía, con la certeza de la revelación divina, que aceptar esta marca significaría condenación eterna. Como estaba escrito en las visiones que había recibido, aquellos que adoraran a la bestia y recibieran su marca, beberían del vino de la ira de Dios. Sobrevivir sin la marca se convirtió en una lucha diaria que requería toda la astucia vikinga que había desarrollado durante sus años como guerrero. Tuvo que aprender a moverse por las sombras de una sociedad hipervigilada, a encontrar comida y refugio sin dejar rastros electrónicos, a evitar las cámaras y sensores que monitoreaban cada rincón del mundo civilizado. Durante sus primeras semanas en este mundo futuro, Arturo había comenzado a desesperarse. ¿Cómo podía cumplir la misión que Dios le había dado si ni siquiera podía sobrevivir básicamente? Pero entonces encontró algo que no había esperado. No estaba solo. En los sótanos, túneles abandonados y edificios en ruinas de las ciudades, existía una red clandestina de creyentes que habían rechazado la marca de la bestia. Eran personas de todas las edades, razas y trasfondos, unidos únicamente por su fe inquebrantable en Cristo y su negativa a comprometer sus creencias por conveniencia temporal. El primer grupo que encontró estaba liderado por María Esperanza, una mujer de origen español de unos 60 años, cuya fe ardía con una intensidad que le recordó inmediatamente a las llamas sagradas que había visto en su visión celestial. A pesar de las privaciones constantes y la persecución diaria, María mantenía una alegría sobrenatural que se convertía en un faro de esperanza para todos los que la conocían. Hermano Arturo le había dicho, cuando él había llegado a su refugio subterráneo, medio muerto de hambre y agotamiento, el Señor me dijo en oración esta mañana que enviaría a alguien especial. No sabía que sería un vikingo del pasado, pero Dios tiene sentido del humor. No, María había cuidado de él con la ternura de una madre y la sabiduría de una santa. Bajo su cuidado, Arturo había comenzado a recuperar no solo su fuerza física, sino también su propósito espiritual. Estos son los tiempos de los que Cristo nos advirtió, le había explicado María mientras compartían una comida escasa de pan
y agua en la penumbra de su escondite. Días de gran tribulación como nunca antes había existido. Pero también son días de gran privilegio, porque somos la generación que verá su regreso glorioso. También en el grupo estaba David Chun, un joven programador de origen asiático, que había trabajado en el desarrollo de la tecnología de control global antes de tener un encuentro con Cristo que había cambiado radicalmente su vida. Su conocimiento técnico resultó invaluable para ayudar al grupo a evitar la detección por parte de las autoridades. El sistema es increíblemente sofisticado, había explicado David durante una de sus reuniones de planificación. Pueden rastrear cada movimiento, cada transacción, cada palabra hablada acerca de cualquier dispositivo conectado. Pero Dios nos ha dado sabiduría para encontrar los puntos ciegos, las fallas en la matriz que ellos crearon. David había desarrollado métodos ingeniosos para bloquear señales de rastreo, para crear identidades temporales que confundieran a los algoritmos de vigilancia y para comunicarse usando frecuencias que el sistema no monitoreaba. Su fe había sido forjada en el fuego de la persecución, y su lealtad a Cristo era absoluta. El tercer miembro principal del grupo era Sarah Johnson, una médica afroamericana de mediana edad que había sacrificado una carrera prominente en medicina para servir a los rechazados y perseguidos. Sus conocimientos médicos eran cruciales para mantener vivo al grupo cuando las autoridades cortaban el acceso a hospitales y servicios de salud. He jurado ayudar a los enfermos, había dicho cuando Arturo le había preguntado por qué había arriesgado todo por su fe. Ese juramento no incluía excepciones para aquellos que el gobierno considera criminales por sus creencias. También estaba el padre Miguel Santos, un sacerdote católico de origen mexicano que había sido uno de los primeros en reconocer la naturaleza satánica del nuevo orden mundial. Su conocimiento teológico y su experiencia en el liderazgo espiritual habían convertido al grupo en algo más que una célula de supervivencia. Habían creado una iglesia clandestina donde la adoración verdadera continuaba a pesar de la persecución. En cada época de la historia, les había enseñado el padre Miguel, Dios ha preservado un remanente fiel. Somos ese remanente para nuestro tiempo. Nuestro testimonio será la luz que brille en la oscuridad más profunda que la humanidad haya conocido jamás. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Arturo presenció el cumplimiento literal de profecía tras profecía bíblica. Terremotos devastadores sacudían la tierra con una frecuencia e intensidad sin precedentes. Los océanos se contaminaban y se volvían rojos como sangre, matando la vida marina a escala masiva. El sol se intensificó hasta el punto de causar quemaduras severas a quienes se exponían directamente a él por periodos prolongados. Pero lo más desgarrador para Arturo era presenciar el sufrimiento de la humanidad. Aquellos que habían recibido la marca de la bestia desarrollaron llagas dolorosas e incurables que cubrían sus cuerpos. A pesar del dolor físico evidente, estos individuos no se arrepentían, sino que endurecían más sus corazones contra Dios, cumpliendo exactamente lo que las Escrituras habían predicho. Durante este tiempo de tribulación sin precedente, Arturo también fue testigo de eventos sobrenaturales que confirmaban la realidad del reino espiritual de maneras que nunca había experimentado en su vida vikinga. Ángeles y demonios se manifestaban de maneras más abiertas que nunca antes en la historia humana, luchando batallas espirituales que tenían consecuencias físicas inmediatas y devastadoras. Los dos testigos profetizados en el libro de Apocalipsis aparecieron en Jerusalén, dos hombres de edad indefinida, que predicaban con poder sobrenatural y realizaban milagros que desafiaban toda explicación científica. Podían cerrar el cielo para que no lloviera, convertir las aguas en sangre y traer plagas sobre la tierra con solo pronunciar palabras de autoridad divina. Estos son Enoc y Elías.
había explicado el padre Miguel mientras observaban las transmisiones de noticia sobre estos misteriosos profetas. Los únicos dos hombres en la historia que fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte física, ahora han regresado para cumplir su destino final, como testigos de Dios en los últimos días. El anticristo, furioso por la interferencia de estos testigos, había enviado múltiples ejércitos para destruirlos, pero ningún arma podía dañarlos. Cuando soldados trataban de atacarlos, fuego salía literalmente de las bocas de los profetas y consumía a sus enemigos. Cuando gobiernos trataban de bombardearlos desde el aire, las bombas simplemente no detonaban. Era como si estuvieran rodeados por una burbuja de protección divina que ninguna fuerza humana o demoníaca podía penetrar. Pero después de exactamente 3 años y medio de ministerio, algo cambió. Arturo y sus compañeros creyentes sintieron una opresión espiritual nueva y más intensa que nunca. Era como si las fuerzas del infierno hubieran recibido permiso para un asalto final. Ha llegado el tiempo, había susurrado María, con lágrimas rodando por sus mejillas. El Señor me lo ha mostrado en visión. Los testigos van a ser vencidos, pero esto marcará el comienzo del fin. Y efectivamente, por primera vez en su ministerio, los 2 testigos fueron derrotados, no por armas humanas, sino por el poder sobrenatural del anticristo, que había sido poseído más completamente por Satanás de lo que jamás había estado antes. Sus cuerpos fueron dejados en las calles de Jerusalén, y el mundo entero celebró su muerte con una alegría demoníaca durante 3 días y medio. Los cuerpos permanecieron sin sepultar en las calles, mientras las noticias globales transmitían imágenes constantes de la celebración mundial. La gente intercambiaba regalos, organizaba fiestas y proclamaba que finalmente los fanáticos religiosos habían sido silenciados permanentemente. Arturo y sus compañeros ayunaron y oraron durante estos 3 días, sabiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. El padre Miguel había organizado vigilias de oración continuas, y María había tenido visiones de gloria que venía. Entonces, exactamente como habían predicho las Escrituras, en el momento preciso cuando se cumplieron los 3 días y medio, algo extraordinario sucedió que fue transmitido en vivo a todo el mundo. Los cuerpos de los 2 testigos se movieron. Primero fue solo un temblor sutil, que los comentaristas de noticias trataron de explicar como efectos del viento. Pero luego el movimiento se hizo más pronunciado, y finalmente, ante los ojos aterrorizados de billones de espectadores en todo el mundo, los 2 hombres se levantaron y quedaron de pie. El terror en las calles de Jerusalén fue inmediato e intenso. Las multitudes que habían estado celebrando momentos antes comenzaron a gritar y huir en pánico, pero lo que siguió fue aún más sobrenatural. Una voz del cielo, audible no solo en Jerusalén, sino simultáneamente en todo el mundo, habló con una autoridad que hizo temblar la tierra. ¡Subid acá! Y entonces, ante los ojos de la humanidad, los 2 testigos ascendieron al cielo en una nube luminosa, desapareciendo de la vista física, pero dejando una impresión indeleble en cada corazón humano. La resurrección y ascensión de los 2 testigos marcó el comienzo de la fase final de la tribulación. El anticristo, ahora completamente poseído por Satanás mismo, declaró su deidad absoluta y exigió adoración directa de toda la humanidad. Estableció su trono en el templo reconstruido de Jerusalén, cumpliendo la profecía de la abominación desoladora que Cristo había mencionado. Fue durante estos días más oscuros de la historia humana, cuando Arturo experimentó algo que lo conectaría nuevamente con su vida vikinga de una manera que nunca había anticipado. Una noche, mientras él y sus compañeros se refugiaban en un complejo de cuevas naturales en las afueras de una ciudad devastada, Arturo sintió una presencia familiar. Se volteó y, para su asombro y alegría indescriptibles,
Vio a Astrid, pero no era la Astrid mortal que había conocido en la Noruega del siglo IX. Esta era una versión glorificada, radiante, vestida de lino blanco, más puro que cualquier nieve que hubiera visto jamás, y rodeada de una luz suave que recordaba la gloria celestial que había experimentado en su visión inicial. «Mi amado Arturo», le dijo con una voz que era al mismo tiempo exactamente la que recordaba y completamente transformada por la eternidad. «He venido a confortarte en estos tiempos finales». Lágrimas y gozo, nostalgia y asombro rodaron por el rostro curtido del guerrero. «Astrid, mi amor, ¿cómo es posible que estés aquí? Cuando acepté a Cristo en nuestra aldea», explicó ella, acercándose hasta que pudo sentir el calor sobrenatural que irradiaba de su forma glorificada. «Mi destino eterno fue sellado. Viví una vida de fe después de tu partida misteriosa. Me casé con un buen hombre cristiano cuando los años pasaron sin noticia tuya, y juntos criamos hijos que siguieron al Señor. Cuando llegó mi tiempo de partir de la tierra, fui llevada inmediatamente a la presencia del Señor. Ahora, en estos días finales, Él me ha permitido visitarte para fortalecerte para lo que viene». «¿Y los demás?», preguntó Arturo, su voz temblando por la emoción. «BJ, RN, Eric el Sabio, ¿qué fue de ellos?». El rostro glorificado de Astrid se entristeció con una compasión profunda. «BJ, RN mantuvo su terquedad hasta el final. Murió en batalla 3 años después de tu desaparición, aferrándose a los antiguos dioses y rechazando hasta su último aliento la verdad que le fue ofrecida repetidamente. Eric, el sabio, él encontró su camino a Cristo en sus últimos años, movido por el testimonio constante de aquellos que habían sido transformados. Su sabiduría terrenal finalmente se convirtió en sabiduría celestial». Estas palabras golpearon el corazón de Arturo como un martillo de guerra. Su mejor amigo desde la infancia, el hermano de su corazón, había perdido la oportunidad de la salvación eterna por su obstinación y orgullo. Pero Eric, el anciano sabio, que siempre había buscado la verdad con mente abierta, había encontrado la sabiduría verdadera al final de sus días. «Tu misión aquí aún no ha terminado», continuó Astrid, colocando una mano luminosa sobre su mejilla. «Pronto presenciarás la batalla final de esta era, pero también la intervención gloriosa de nuestro Señor en los eventos se desarrollarán rápidamente ahora. Mantén la fe, mi valiente guerrero. El fin se acerca. Pero para los fieles, el fin es solo el comienzo de la verdadera vida». «¿Nos volveremos a ver?», preguntó Arturo, sabiendo que esta visita celestial estaba llegando a su fin. «Nos volveremos a ver», prometió Astrid con una sonrisa que contenía toda la alegría del cielo. «Y cuando eso suceda, será para siempre. No habrá más separaciones, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, solo amor perfecto en la presencia perfecta de aquel que nos amó primero». Con estas palabras, la visión de Astrid comenzó a desvanecerse gradualmente, pero dejó a Arturo con una paz renovada y una determinación férrea para cumplir cualquier propósito que Dios aún tuviera para él en estos últimos días. Los eventos finales se desarrollaron con una rapidez que tomó por sorpresa, incluso a los estudiantes más dedicados de la profecía bíblica. El anticristo, en su orgullo demoníaco, decidió resolver de una vez por todas el problema de los creyentes que se negaban a adorarlo. Usando tecnología de comunicación global, envió un mensaje simultáneo a todos los líderes militares del mundo. Era hora de reunir los ejércitos de todas las naciones para una campaña final, que eliminaría a todos los elementos disruptivos que se oponían al nuevo orden mundial. Arturo, guiado por una compulsión divina que reconoció como similar a la que había sentido durante su experiencia celestial original, sintió una urgencia irresistible de viajar hacia el Medio Oriente, dejando a sus compañeros con promesas de reunirse en la gloria
si no se volvían a ver en la tierra. Emprendió un viaje peligroso hacia Israel. El viaje fue una prueba de fe constante, sin documentos oficiales, sin acceso a transporte comercial y con su descripción circulando en todas las bases de datos de seguridad como elemento terrorista religioso. Arturo tuvo que confiar completamente en la provisión sobrenatural y la guía divina. Pero Dios abrió caminos donde no había caminos. Personas que deberían haber sido hostiles le ofrecieron ayuda inexplicable. Funcionarios de fronteras que deberían haber arrestado lo dejaron pasar sin explicación. Vehículos aparecían justo cuando más los necesitaba, conducidos por personas que afirmaban haber sentido una compulsión inexplicable de detenerse y ayudar a un extraño. Finalmente, después de semanas de viaje milagroso, Arturo llegó a las colinas que rodeaban el valle de Megido, conocido en hebreo como Armagedón. Lo que vio allí superó incluso sus visiones celestiales en términos de magnitud e impacto. El ejército más grande en la historia de la humanidad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tanques del tamaño de edificios, aviones que podían transportar miles de soldados, armas de destrucción masiva que podían eliminar ciudades enteras con una sola detonación. Soldados de todas las naciones del mundo habían sido reunidos bajo las banderas del anticristo para esta batalla final. Pero Arturo sabía, con la certeza de la revelación divina, que no habían venido a luchar entre ellos. Habían sido reunidos por fuerzas demoníacas para hacer guerra contra el mismo Rey de Reyes cuando él regresara a la tierra. Durante 3 días, los ejércitos se posicionaron y prepararon. El aire se llenó de una tensión sobrenatural que hacía difícil respirar. Era como si la misma creación contuviera la respiración, esperando el momento que determinaría el destino de la humanidad para siempre. Y entonces, en el momento exacto, profetizado en las Escrituras, el cielo comenzó a cambiar. Al principio, fue solo un brillo sutil que no provenía del sol, la luna o las estrellas. Era una luz que parecía emanar de la misma esencia de la santidad, creciendo gradualmente en intensidad hasta que se volvió imposible de ignorar. Los soldados en el valle comenzaron a señalar hacia el cielo, sus voces llenándose de confusión y creciente terror. Los comandantes gritaron órdenes, tratando de mantener el orden, pero era evidente que algo completamente fuera de su experiencia estaba sucediendo. De repente, las nubes se abrieron como un pergamino que se desenrolla, revelando una vista que ningún ojo humano había contemplado desde la ascensión original de Cristo, 2000 años atrás. El Rey de Reyes descendía del cielo. Arturo cae de rodillas al contemplar la segunda venida de Cristo en toda su gloria. Era el mismo Jesús cuya historia había leído en los evangelios durante su experiencia celestial, pero ahora venía no como el humilde carpintero de Nazaret, sino como el rey conquistador profetizado en el Apocalipsis. Montaba un caballo blanco que brillaba con luz propia, y su apariencia era tan gloriosa que las palabras humanas se quedaban cortas para describirla. Sus ojos eran como llama de fuego, que veía hasta lo más profundo del alma humana. En su cabeza había muchas diademas, símbolos de su autoridad sobre todos los reinos de la tierra y el cielo. Su vestidura estaba teñida en sangre, recordando su sacrificio en la cruz, pero ahora venía no para morir, sino para reinar. De su boca salía una espada aguda, que Arturo comprendió inmediatamente que era la palabra de Dios con poder para juzgar y ejecutar justicia perfecta. En su muslo tenía escrito un nombre que resonó a través de toda la creación: Rey de Reyes y Señor de Señores. Detrás de él venían los ejércitos celestiales, ángeles en formaciones perfectas, y santos, glorificados montando caballos blancos, todos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Entre ellos, Arturo pudo ver a Astrid, radiante en su gloria eterna, pero también a millones de otros que habían mantenido la fe
a través de todas las épocas de la historia humana. La batalla que siguió no fue realmente una batalla en ningún sentido que un guerrero vikingo pudiera reconocer. Con una sola palabra de su boca, Cristo destruyó instantáneamente a todos los ejércitos reunidos contra Elan. No fue violencia como los humanos la entienden, sino la simple afirmación de la realidad divina contra la rebelión creada. Elan y el falso profeta fueron capturados vivos y arrojados directamente al lago de fuego que arde con azufre. Exactamente como había sido profetizado. Satanás mismo fue atado con una gran cadena por un ángel poderoso y arrojado al abismo por 1000 años. Y entonces comenzó algo que superó todas las expectativas que Arturo había tenido basadas en sus visiones: el reino milenial de Cristo. En la tierra la transformación fue instantánea y completa. Jerusalén se convirtió en la capital del mundo, irradiando una luz que podía verse desde cualquier punto del planeta. Cristo estableció su trono en el templo restaurado, pero era un templo que superaba en gloria a cualquier estructura que los humanos hubieran construido jamás. La naturaleza misma fue transformada de maneras que parecían imposibles, pero que se sentían perfectamente naturales. Los leones pastaron literalmente con los corderos. Los desiertos florecieron como jardines del Edén. Las enfermedades se convirtieron en cosa del pasado. La guerra fue abolida cuando todas las armas fueron convertidas en herramientas agrícolas. Pero lo más maravilloso de todo fue la presencia constante y tangible de Cristo mismo. No era una presencia distante o abstracta, sino que Él caminaba entre su pueblo, enseñaba en las calles, sanaba con su toque y gobernaba con una justicia tan perfecta que incluso los más escépticos no podían encontrar falla en sus decisiones. Durante ese milenio glorioso, Arturo sirvió como uno de los representantes regionales de Cristo, ayudando a gobernar las naciones con la justicia perfecta del reino. Fue un tiempo de reuniones gloriosas, cuando se reencontró no solo con Astrid en su forma glorificada, sino también con Eric el sabio, cuya sabiduría terrenal había sido perfeccionada en sabiduría celestial. Eric le contó sobre los años después de la misteriosa desaparición de Arturo, como la aldea había sido dividida, pero eventualmente la mayoría había aceptado el cristianismo, cuando los frutos de la nueva fe se hicieron evidentes en las vidas transformadas de los creyentes. Tu búsqueda sincera de la verdad, le dijo Eric durante uno de sus largos paseos por los jardines perfectos de la Nueva Jerusalén, fue lo que finalmente me convenció. Ver a un guerrero tan valiente luchar tan honestamente con preguntas tan profundas me hizo darme cuenta de que la verdad valía cualquier costo. Pero incluso este período perfecto de 1000 años tenía un final profetizado. Al concluir el milenio, Satanás fue liberado por un breve tiempo para una prueba final de la humanidad. Lo que siguió fue una de las revelaciones más devastadoras sobre la naturaleza del corazón humano. A pesar de 1000 años de gobierno perfecto bajo Cristo, a pesar de haber vivido en un paraíso restaurado sin violencia, enfermedad o injusticia, cuando Satanás fue liberado, multitudes de personas que habían nacido durante el milenio se unieron inmediatamente a su rebelión final. Era la demostración definitiva de que el problema fundamental de la humanidad no era el ambiente o las circunstancias, sino la corrupción inherente del corazón humano sin la regeneración divina. Esta última rebelión fue aplastada instantáneamente por fuego del cielo, y Satanás fue arrojado al lago de fuego para unirse al anticristo y al falso profeta en tormento eterno. Entonces llegó el momento más solemne y glorioso en la historia del universo: el juicio del gran trono blanco. Arturo presenció cómo todos los muertos de todas las edades fueron resucitados para enfrentar el juicio final. Los libros fueron abiertos, incluyendo el libro de la vida, y cada persona fue juzgada según sus obras,
Y según si su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, fue un momento de alegría indescriptible y de tristeza profunda. Al mismo tiempo, aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida fueron recibidos en la vida eterna con celebración celestial, pero aquellos que habían rechazado la gracia de Dios, incluyendo a su querido amigo Vijay Arren, fueron separados de la presencia divina para siempre. Ver a Vijay RN entre los condenados fue uno de los momentos más dolorosos en toda la experiencia. Tía, su amigo de la infancia, tan valiente, tan leal, tan noble en muchas maneras, había elegido su orgullo sobre la verdad, su tradición sobre la revelación divina, pero incluso en medio de este dolor, Arturo reconoció la perfecta justicia de Dios en Vijay. RN había tenido incontables oportunidades de aceptar la salvación. La verdad le había sido presentada con claridad y amor repetidamente. Su rechazo había sido una elección libre e informada, y las consecuencias, aunque terribles, eran justas. Finalmente, después de que el juicio fue completado, Arturo presenció la consumación de todas las cosas, la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. La transformación fue tan completa que la realidad anterior parecía solo una sombra en comparación. La nueva Jerusalén descendió del cielo como una novia ataviada para su marido, una ciudad de proporciones imposibles y belleza indescriptible. Era una ciudad cúbica de aproximadamente 2.200 kilómetros en cada dimensión, hecha de oro puro tan refinado que era transparente como vidrio. Los muros eran de jaspe, y los cimientos estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta una perla completa, y las calles eran de oro puro, transparente como vidrio. Pero lo más glorioso de la ciudad no era su estructura física, sino lo que representaban la morada eterna de Dios con su pueblo. No había templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. No había necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. El río de agua de vida, resplandeciente como cristal, fluía del trono de Dios y del Cordero por el medio de la calle principal. A uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no había más maldición. El trono de Dios y del Cordero estaba en ella, y sus siervos le servían. Veían su rostro cara a cara, y su nombre estaba en sus frentes. No había más noche. No tenían necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los alumbraba, y reinarían por los siglos de los siglos. En esta eternidad gloriosa, Arturo finalmente comprendió la respuesta completa a todas las preguntas que lo habían atormentado durante su vida mortal en la aldea vikinga de Björnholm. La verdad no había estado en elegir entre los dioses antiguos y el Dios nuevo, sino en reconocer que solo había un Dios verdadero desde el principio de los tiempos, y que Él se había revelado progresivamente a la humanidad a través de la historia según su sabiduría perfecta. Sus antepasados vikingos habían buscado lo divino en la única forma que conocían y entendían, pero sus búsquedas habían sido como sombras proyectadas por la realidad que ahora contemplaba cara a cara. Thor, con su martillo, había sido una imagen distorsionada del poder divino verdadero. Odín, con su búsqueda de sabiduría, había sido un eco lejano de la omnisciencia perfecta de Dios. Freya, con su belleza, había sido un reflejo débil de la hermosura infinita del Señor. No habían estado adorando dioses falsos, tanto como habían estado adorando aspectos fragmentados e imperfectos del Dios verdadero, como ciegos describiendo un elefante después de tocar solo una parte. Astrid, ahora glorificada y perfecta para siempre, se acercó a él en uno de esos momentos eternos de contemplación
y comprensión. ¿Comprendes ahora, mi amado guerrero?, le preguntó con una sonrisa que contenía toda la alegría del universo. Credo, sí, respondió Arturo, tomando sus manos inmortales entre las suyas y sintiendo el amor perfecto que fluía entre ellos. Un amor que era solo un reflejo del amor infinito de Dios. El viaje fue necesario. Cada duda, cada lágrima, cada momento de confusión y lucha, todo fue parte del plan perfecto de Dios para traernos a todos a este lugar de comprensión y comunión completas. Y ahora tenemos la eternidad para explorar las profundidades infinitas de su amor, su sabiduría, su belleza, añadió Astrid, sus ojos brillando con una anticipación gozosa. Cada día eterno traerá nuevas revelaciones, nuevas maravillas, nuevas razones para adorar y alegrarnos juntos, de la mano como habían caminado tantas veces bajo las auroras boreales en la Noruega de su juventud, pero ahora en cuerpos glorificados y espíritus perfectos. Caminaron por las calles de oro de la Nueva Jerusalén, pasaron junto al río de la vida, cuyas aguas cristalinas reflejaban la gloria de Dios como millones de diamantes líquidos. Se detuvieron bajo el árbol de la vida, cuyas hojas susurraban con voces angélicas y cuyos frutos ofrecían sabores que no existían palabras para describir. Se unieron a la multitud innumerable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que adoraba al que está sentado en el trono y al Cordero con voces que se alzaban como el rugido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. El vikingo que había visto el fin del mundo había descubierto que el fin era, en realidad, el comienzo más glorioso de todos. Su búsqueda desesperada de la verdad había terminado no en respuestas parciales o filosofías humanas, sino en la persona de la verdad misma, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esa eternidad perfecta, donde no hay más dolor, ni clamor, ni lágrima, ni muerte, porque las primeras cosas han pasado, Arturo el guerrero vikingo encontró por fin la paz que había buscado toda su vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo puede encontrarse en la presencia del Dios vivo y verdadero. Su historia se convirtió en un testimonio eterno del amor persistente de Dios por aquellos que lo buscan con corazón sincero, un recordatorio de que ninguna pregunta honesta es demasiado difícil para Él. Ninguna duda sincera es demasiado grande para su gracia, y ningún buscador verdadero de la verdad será dejado sin respuesta, porque como está escrito en la promesa eterna, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y Arturo, el vikingo que vio el fin del mundo, había encontrado no solo a Dios, sino que había sido encontrado por él desde antes de la fundación del mundo. Su nombre había estado escrito en el libro de la vida del Cordero desde la eternidad pasada, y ahora habitaría en la casa del Señor para siempre. En las palabras finales del Apocalipsis, que ahora se habían cumplido completamente ante sus ojos glorificados, resonaba la promesa eterna que había sostenido su fe durante los tiempos más oscuros. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, había hecho nuevas todas las cosas, y en esa novedad eterna, el alma de un guerrero vikingo, que había tenido la valentía de buscar la verdad más allá de las tradiciones humanas, encontró su hogar definitivo, en el corazón mismo de Dios. A la eternidad se extendía ante ellos, como un océano infinito de posibilidades, aventuras, descubrimientos y adoración, y Arturo sabía, con la certeza de la revelación divina, que esto era solo el comienzo. He aquí yo vengo pronto,
y mi galardón conmigo para recompensar, cada uno según sea su obra, año.